Ok, a ver, ahora creo que ya estamos en vivo. Actualizar. Conexión excelente. No sé por qué no me sale esta cosa. ¿Cuál cosa? Actualizar. Aquí. Aquí está ya. Es que esto, para no tener que tener abierta aquí esta, la puedes ir checando desde acá, desde el mismo OBS. ¿Para qué estamos grabando? O sea, para no tener abierta otra ventana. Entonces, veamos. Justo ahorita lo que hice es le pongo un filtro. Bueno, le pongo varios filtros. Ya me picaron los moscos, mira. ¿Otra vez? Sí. Ahí está el tema. Bueno, a ver, antes de comenzar, eh, buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión. Esta es esta es la prueba gamma, alfa, beta, gamma Sí. de las bitácoras de ICSE viviendo con dolor. Entonces todavía estamos como haciendo las pruebas y esta es la primera prueba que vamos a hacer en vivo. Eh, Acá no la alcanzan a ver, pero aquí está Laura. Entonces, con su corte de Karen. Mira, ya se me está haciendo otra vez el Baron Munchausen. Sí. Entonces, pues ahorita vamos a probar a ver qué tal queda la transmisión en vivo, porque ayer pues todavía tuvimos algunas bronquillas con el micrófono, pero pues es cuestión de irle cachando, ¿no? Le platicaba a Lau que eh, tenía que utilizar un programa extra, pero pues mientras más programas abiertos tengas, más eh, recursos demandas de, de la computadora. Entonces, hay un plugin que ocupa las capacidades de las tarjetas de video para hacer esos filtros sin tener que hacerlo en un programa aparte. Ajá. O sea, eh, ok, mira, aquí me bajó la tasa de bits, que no sé por qué, no sé si sea por 6800, a ver. Ajustes, misión, salida. Ah, mira. Voy a sacar tu cable. Ahí está pegado. Ok, a ver, se supone que ya estamos en vivo otra vez y ya no debería de haber problemas. A ver acá, actualizar, aquí. Ok, como le estaba diciendo, entonces estamos en la tercera prueba y la primera vez y media que transmitimos en vivo. La, no te rías, la pasada se cayó, entonces todavía es como un trabajo en progreso, ¿no? Eh, no es algo que acostumbre a hacer normalmente. eh, Hacíamos otro tipo de, que dice que está codificando demás. Bueno, normalmente acostumbrábamos a hacer otro tipo de transmisiones, entonces era como, no sé, pues distinto. Entonces es el asunto de cómo acomoda uno las cosas, cómo configura. Aquí aparentemente me estoy calentando
o la transmisión y me está diciendo esto que se está saturando la tarjeta de video. Bueno, entonces supongo que para la que sigue tendré que bajarle un poco más. Como no estamos grabando, pues entonces tampoco debería de haber tanto problema. Y no sé si lo pueda cambiar aquí en vivo. Aparentemente 10,000, vamos a ponerle 8,000. Ay, güey, no. 800,000, 80,000. Ah, ok. Aplicar. A ver, entonces aquí deberíamos estar bajando. No hay datos. Aceptar. Ya se volvió a conectar. Ok, bueno, pues así es esto, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo transmisiones en vivo, no hay forma de corregirlo. Cuando las haces grabadas, pues puedes editar y así, pero pues, de todas maneras, para este caso no quiero yo editarlas. Les platicaba que se puede hacer de varias maneras, entonces ahorita lo que estamos probando es utilizar los plugins. No va a como adaptar la camarita como ayer que parecía que estaba moviendo, que en realidad es nada más virtual ese asunto, pero el filtro de borronear la parte de atrás, que ya les dije por qué, pero les repito si quieren, se está borroneando la parte de atrás porque apenas estoy acomodando aquí el taller, es un trabajo en progreso. Entonces, como parte de mi diagnóstico dice que en algún momento voy a perder la movilidad de las piernas, pues necesito desde ahorita adaptar todas las partes del taller y de la casa para poder seguir trabajando. Porque desafortunadamente, pues uno depende de su trabajo, ¿no? Entonces, no tengo pensiones ni tengo herencias que pueda yo ocupar para sobrevivir. Y pues tendré que ver cómo le hago para trabajar. Estaba por acá Lau, que seguramente nos va a acompañar aquí en un ratito, nada más que ya se fue a acostar, creo que ya se durmió, ya se está roncando. Te voy a echar un chicle. No, ya voy, ya voy. ¿Por qué un chicle? Porque es lo que tengo aquí. Lo que pasa es que como necesito estar ocupando chicles porque la pregabalina eh, me saca la boca. Tengo Hulk, sí, tengo Hulk y Hombra. Una no. Bueno, esta te gusta mucho, ¿verdad? Agarras y ya después me compras otras. A ver, vamos a cambiarlo para que nos escuche todo. Miren, aquí por ejemplo, todavía no tiene el filtro de sonido y seguramente ahorita les debe estar sonando con todo el ruido. Oh, sí. Entonces vamos a poner. Ok, aquí estamos quitando el ruido. Nada más que hay que acomodarlo hasta el punto en el que pues me resulta estar muy efectivo ese filtro antirruidos porque luego me lo quitó. Digo, no estoy escuchando cómo se oye ya, pues veremos cómo. Pero bueno, entonces el asunto es que cambié justo ahorita ese filtro para que puedan escuchar al audio. Si no, pues no la van a oír. No es que pueda hablar mucho por mi garganta. Pero pues de todas maneras como va a estar aquí, pues para que sepan por qué estoy hablando con Digo, quién. Aquí
Sí, me resultó más efectivo. Sí, efectivo esta madre. Esta vamos a quitar. Este también, vamos a cambiar. Au, ¿Cómo has estado? Au, au. estoy ya aburrido, frustrado. ¿Por qué me despertaste entonces? Para que me digas qué es lo que tenemos que hacer. Pero no estamos haciéndolo. Ya, aquí está. Cerrar. Vale. Entonces. Pues abre la tarjeta. Ok. Pues ya, ustedes irán viendo cómo se ve. Abrimos la tarjeta. Entonces, aquí tenemos que hacer estas imágenes que veo son de... Hazme el favor de leer la tarjeta porque ya la reescribiste. no la reescribí. Pero me vas a decir el número que dice ahí. Ok, el número es 7065. O sea, porque no importa lo que escriba, no lo vas a leer. Y dice tamaño 17x7, creo. Revisar conversación. Vinil blanco de impresión. Los que quepan en 35 centímetros lineales. Ok, pero ¿sí viste esto? O no te lo subí porque No, no me lo subiste. Ok, quiere algo así, pero con aquellos elementos. Es que si te lo subía, ibas a O creer que sea, esto quiere que replique esta etiqueta. pero con los elementos de allá. ¿Tiene el archivo de esta etiqueta? No, Pues entonces necesito que me mande la etiqueta para poderla escanear, para poder reconstruir, porque con esa pinche foto no voy a poder hacer no, nada. es que no es esto, lo que quiere es la distribución. Ok, a ver. Esta mide 17x7. Ajá. Vale. Pero la información Mándame esa foto. te la voy a mandar a gerencia. Archivo nuevo. Porque Ajá. no quiero que te confundas y pongas la información que no es. Esa es solo la muestra de la distribución que desea en su etiqueta con H mayúscula. A ver. Dame un segundo. Ok. Ok. Ok, ya me mandaste la foto entonces, ¿no? Vamos a analizar esto. Veo mis pelos. Yo creo que es que estos iban largos. O sea, hasta aquí ¿Hasta aquí? todo iba largo, porque si no se te para. Ok, entonces estos hay que esperar a que se Ajá. alarguen Para de que nuevo. te los puedas Para que no amarrar. los vuelva a amarrar. Suficiente para que Vale. te los puedas amarrar y ya estos que te los vayan No, pues rebajando. entonces que me quede como el que trae el L, dices, ¿no? Sí, pues sí, pues así estabas como bolsa de basura. No, es que si me lo suelto, No, 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 no. Daniel Hassan, o sea, si me lo suelto me puedo hacer varios peinados. Ahorita no, porque Varios lo traigo así. peinados. O sea, Pero como si mira, te peinaras alguna me vez. puedo hacer el peinado del bigote del señor del bigote chistoso. Si me lo peino para atrás como de estos, El de bolsa de basura es estar bien. estos rucos de generación Ya, tengo cosas que por hacer. inteligencia artificial. Debería yo estar Inteligencia ahí artificial. escribiendo. Ya, Ok, ya, ya. cálmate. Eso intento, pero vamos a platicar y yo me quiero ir. A ver, listo un carrera. Esta es otra cosa. Sí, por eso te hice así, para que lo revisaras, pero me ignoraste. Qué tripa. Es la Distribución correcta. distribución. Vale. No corresponden las proporciones, No, pues tú pero lo vas a estirar más.
Obviamente el tuyo no va a quedar deforme. Sí, no, pero entonces esta es la proporción y tienen que estar, digamos, en los mismos lugares, ¿cierto? Cierto. Vale, entonces aquí vamos a recortar imagen. Sí, pasarlas de Santo Cristo, ¿cómo vas a...? No sé, es camisa de 11 varas, pariendo chayotes. No sé la de Santo Cristo, pero puedes decir Cristo Redentor, calma tu ira y tu rigor. No, porque no es lo que está dictado decir. No, pero me gusta. Ok. Y tiene la palabra Cristo en it. ¿Te has dado cuenta cómo cambias tu forma de hablar cuando estás enfrente de la cámara? No. Sí. Haces, no sé, una ¿Como pronunciación inflexiones distinta. distintas? Sí. Sí, hablas distinto cuando estás enfrente de la cámara, cuando estás como normal. A ver, entonces. Supongo que es lo mismo que cuando no escribo igual por WhatsApp que cuando estoy mandando una carta. A lo mejor. ¿Qué pasó? Etiquetas. Listo. Ah, ya había visto la tarjeta, pero no sabía si ya había bajado los archivos o No, no. los elementos no están. Etiquetas. Viste mío. Están también alentando A mí los también me pasa eso. procesos. Ajá, ya no me respondo. Pues el proceso normal de trabajo es mandan clientes sus ideas cuando saben qué es lo que quieren. A veces no saben lo que quieren, como hace rato uno que nos estaba pidiendo unos separadores, creo que eran. Quieren rápido, pero que no Pero les cobres la urgencia, pero que les des precio de mayoría, aunque sean poquitos, pero que esté muy rápido, pero que no les cobres urgencia. el problema es que mucha gente asume que el costo es como si lo estuviera uno imprimiendo en su casa. Entonces, lo que ellos imaginan que debería de costar en su casa, no lo que les cuesta en su casa. O, por ejemplo, en el caso de las playeras, como tú dices, ¿no? Escucharon los precios hace 25 años. 20, 25 años de Y es de. cómo costaban de super mayoreo en Algarín Ujú, ujú. y asumen que es el mismo precio ahorita de menudeo, En de otra urgencia. ciudad. Menú de urgencia en otra ciudad, con diseño, y 25 años después, las cosas ya no te pueden costar 20, 25 pesos porque ya no sale pues ni el costo. Entonces, salió mocha su recorte. Ni mucho. Ese es uno. ¿Esto dónde va? Hay que hacerlo. Sí. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es reconstruir desde cero las ideas o lo que pensaron los clientes y a veces ni siquiera, digamos,
Quitarlos todos. Encontré que, mira, ahí, mira, espera. Entonces lo que hacemos nosotros es aquí mejorar la calidad de los archivos que nos mandan. Muchas veces nos mandan nada más como capturas de pantalla o nos mandan un enlace de... ¿Cuál es? No... Una playera de otra perspectiva, necesito que pongas Dos, atención acá. tres, dame un segundo, tres. Vale. Ajá. Ok, esto es lo que te mandé y me mandó luego este texto. Ajá, con esto. Ajá. Ajá, aquí Hasta ahí es fue lo el que texto de aquí de la orillita. supongo que sí. Vale. Ahora, de todas maneras confirmo que es vinil. Parecido a este o igual, que es Ujú, este. Largo, alto. Entonces aquí ya cambió de opinión sobre el ancho y es este. Por este sí te lo di bien. ujú, Hay un mínimo. Ahora me vuelve a mandar este texto ujú. y ahora quiere de limón chía. Supongo que este es el texto, no sé si es el texto de limón chía y el fondo nude. O sea, sin fondo. Ajá. Necesito que me mande los elementos A ver, para podérselas así. Sobre todo porque hay logos que no tengo. porque ya cambió de diseño, ¿no? Sí. Yo necesito aquí el logo de Limón Chía. Porque no tengo ni fuente ni sé qué es lo que. Sí, estoy diciendo que tienes los datos. Pienso que tu canal, además de Ixe Viviendo con Dolor, debería decir guión autólogos. Autólogos. Ajá. O La palabra sea, monólogo ya existe. el que se nombra a sí mismo. Estás como, no estás hablando para ti mismo. Logos, la palabra. Es como la autopsia. Pero no sería Vas a entonces hacer, autologios. si quieres, el de Yaya, vas a usar el mismo logo de Yaya, Sí. pero le vas a hacer un ejemplo de limón chía. Entonces, aunque aparentemente lo hace la computadora, en realidad uno necesita trabajarle bastante aquí a Desde entender que te está tratando de los decir el archivos. cliente. Sí, 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 porque de repente descifrar qué es lo que está pensando, porque a veces están así como en blanco, ¿no? Saben que necesitan algo, pero no saben qué es lo que necesitan. Entonces es el descifrar qué es lo que necesitan los clientes y sugerir, de ahí sugerirles qué les serviría, qué les vendría bien. A veces piensan en algún material
no necesariamente es el material que mejor se les vendría para lo que, para la aplicación que necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, quiero etiquetas, ¿no? Como en este caso, pero etiquetas lo utilizan en un nombre, digamos como nombre genérico de algo que tienen que pegar y a veces necesitan vinil, a veces necesitan papel autoadherible, a veces necesitan buche autoadherible, o Ya, sea, hay a ver. muchas cosas que se necesitan. Solo vas a añadir lo de limón chía, lo demás sigue igual Ujú, que como ya te habían dado los elementos y como se iba a poner. ujú. Le vas a añadir Pero veo que solamente tiene como unas letras especiales, ¿no? estas. No te Mm, refieres a las de limón chía. sí. Es lo que te trato de O decir, sea, le que eso es puedo lo que vas meter a yo. añadir. Otra tipografía que resalte y que sea color verde limón. No, pues el asunto no es que resalte, el asunto es que combine con lo que está. Y ni siquiera alcanzó a suavizarlo lo suficiente. ¿Sí? Queda muy duro. Y ese pues hay que ocupar otro modelo. Pues, básicamente lo que hacen los modelos de inteligencia artificial son modelos de predicción de datos en base a modelos estadísticos. Entonces, básicamente lo que hacen son sopesar probabilidades, lo cual no significa que lo más probable sea lo más correcto, ¿no? Que es un poco como mi caso. Eh, No sé si esto ya te lo había mandado. no, no me das mano. Es un poco como mi caso, que las probabilidades de que la Cirugía. cirugía fuera el mejor procedimiento, pues eran muy altas. ¿Cuánto habíamos dicho? 85%, Sí, así, ¿no? diferentes porcentajes, pero 90%, ¿no? no, la Entonces, cirugía sí fue un éxito. sí, pero el asunto es que El problema es que no, al mismo tiempo no sirvió. me llama la atención porque justo antes de la cirugía, durante todo ese año, lo que comenté con los médicos piernas o haberme quedado en la plancha, creo que lo pensaba yo como un mejor resultado, ¿no? Precisamente porque quería evitarme todas estas cosas que yo sabía que iban a pasar, ¿no? Y que están pasando. Porque pues ya lo he visto en otros casos, ¿no? Eh, Muchas veces la gente se enfoca en la supervivencia y no en la calidad de vida, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos a las personas sufriendo, pero creemos que tenemos la obligación de mantener la vida a toda costa. Entonces, terminamos sometiéndolos a literal tortura. Y no necesariamente hacia otros, ¿no? A veces hacia nosotros mismos. eh, por las creencias, por las culpas, por
miles de cosas, ¿no? Que nos hacen interpretar de cierta manera o de otra. ¿Qué reacciones vamos a tener frente a los sucesos de la vida? Caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Un amigo me decía, recompensaré a mis viejos por la fianza que me dieron y no le alcanzó la vida. Ay, no, no me sé esa canción tan horrible. Porque Pues ya sabes que a mí no me gusta. yo pensaba que la vida era distinta. Y güey, Y algo decía de su mamá, ¿no? Y que mi viejecita estaba cansado de lavar para su hermano y para él, algo así. de trabajar para mi hermano y para mí. Pobrecito, ¿no? En lugar de que se ponga a trabajar. No, sí, es que está cabrón. Sí. Entonces ahorita la máquina va a trabajar un poco más lento porque estamos haciendo transmisión al mismo tiempo, pero en realidad no afecta tanto al rendimiento porque se están ocupando diferentes partes de la misma computadora. Sorprende que tanto han avanzado en los últimos años. Aunque también creo que tenemos... Me dicen que está bajo el volumen de tu transmisión. Ah, está bajo el volumen. A ver, déjame, le subo el volumen. Es que hablo yo muy bajito. Y a mí me A ver. duele la garganta. A ver, déjame, le subo el volumen. ¿Cómo era? Ok. No sé si me revivió la transmisión pasada o si... A ver, déjame ver. Que sí se cayó. A ver, pero... Muy por Narciso. Ja, pero creo que se revivió la pasada. ¿Quién sabe qué pasó aquí? A ver, te mando el enlace. Yo creo que sí la voy a tener que editar para juntar todos los cachos y ya que queden un solo video y ya lo puedan ver junto. Entonces lo que estábamos haciendo era copiar filtros y pegar filtros. ¿Cómo estás? A ver, ya estamos otra vez. ¿Ya estamos otra vez? Sí, ya estamos otra vez en vivo. Ya. Entonces, vamos en el bis. Entonces, como este se pone delicadito, si le copio y le pego los filtros, lo que vamos a hacer es añadírselos a mano. Hay que ponerle un filtro de ganancia. Este filtro de ganancia es para subir el volumen. A ver ahí. 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 Por ahí debería... No, ya me pasé de lanza. Por aquí. Ahí ya debería de oírse bien. Va. Entonces este lo ponemos acá arriba. Ajá. Va primero ese y... O sea, ahorita estamos en la cámara, en vivo. Sí, estamos en vivo. Nada más que estoy... configurando el micrófono. Ya, aquí ya debería de escucharse de nuevo bien.
Y se ve granuloso porque... ¡Hola, bebé! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué rico eso! Se ve granuloso. Está bien grandota. Ay, qué bella. ¿Ya ves cómo ya se deja agarrar más? Sí. A ver, vente conmigo. No comparte. Vente conmigo, bebé. Te comparto. ¡Ay, qué bonita la Narci! ¡Qué bonita la Narci! ¡Ay, qué miedo! Sí, ay, qué miedo el Ay, viejo ay, ay. loco. Mira, saluda a la cámara. Dile hola, hola, ¿cómo les va? Hola, hola, hola. ¿Cuánto pelo? Mamá, yo no te quería, pero esto es peor. Ay, está bien grandota. Está bien grandota. ¿Qué estás el viejo feo? Toma, no sé. Vete con la vieja loca. Mira, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Necesito poner aquí un foquito Así con mi porque bebé. se ve oscuro. Sí, cuando se ve estoy oscurillo. sentado. Allá se ve bien cuando estoy de aquel lado, Ujú. que fue lo que grabé ayer. Ay, Le falta me mordió. le falta un poquito de luz, pero aquí yo creo que con un foquito que también me sirve para alumbrar aquí el escritorio. Entonces vamos con la tercera prueba y no sé quién era, no hay nadie. Compartir, ocupar, a ver, te lo mando. Ujú. A ver, ahí está. Todo el mundo va a ver la clase de amor enfermo que tengo por mis animales. Se ve borroso. Ay, qué bien portada, nomás. Me agarró como Drácula, me acaba de morder el cuello. Pero bueno, de eso a la vez que me sacó sangre de la cara. ¿Te acuerdas, Narci? Pues me dolió. Te voy a poner aquí, agarras a los pollos para que sepas lo que es. Lo que es bueno. No, tus aves de presa ahí son todos pinches. Esos sí son peligrosos y tus aves de presa, aves de presa. Sí, no, estos cositos, a mucha gente les tiene miedo, dizque porque son ratas, o sea, les ven como carita de rata. Pero la verdad es que son suaves, esponjosos, así como Stitch. Son tiernos y esponjosos. Y nada peligrosos contra las ninfas que tiene él. Oh, ¿Y están locos esa como sí Stitch? sí, también. No, las ninfas están locas como Stitch. Bueno, Persiano sí estaba loco como Stitch. Percy sí tenía personalidad de Stitch. Persiano nomás era como castroso. Bueno, pero los pájaros de él, que son unas ninfas, ni se dejan agarrar, o sea, solo están bonitos, pero no sirven para otra cosa, no se dejan abrazar, te arrancan los dedos. Bueno, sí sirven para hacer ablaciones de dedos, pueden amputar dedos. Conozco a Creo que está lloviendo un varias poco. personas, sí, Ajá. ¿Que amputan dedos? sí, que nomás sirven para ser bonitas. Ah, ¿Cómo se llamaba yo esta pensé que actriz amputaban dedos. de la... No te comas mi brasier. De lo que... Mujer Maravilla? No sé, pero te cae muy mal ella. Y adiós. Empezamos, Hola. creo. No sé, ahora tengo Ya deberíamos de haber regresado. Conexión excelente. Sí. alergia. Chivo, a ver. Ajustes. Creo que me estoy poniendo muy exquisito. Ay, no me digas. Y a lo mejor por Bueno, eso. ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Ya me puedo ir. Sí, Me vuelves a mandar el link de la emisión ahorita. Voy a tomar una clorfenamina. Estamos en vivo ahora mismo. Creo que ya está en vivo de nuevo. Sí, Sí, pero me hizo daño tu hija. sí, alcancé a no perder la... La conexión. Ah, No, sí cambió. O sea, se sigue llamando Bis, pero cambió. Ok, los voy a dejar aquí un momento solitos. Ya se
Ahorita que ya se fue esta mujer, entonces ya voy a cambiar de micrófono y voy a poner el de solapa, porque aquí en el micrófono de escritorio a veces se meten como vibraciones y así. Entonces, les comentaba que básicamente el proceso es que lo que hacemos aquí es la gente se comunica con Lau por teléfono, de ahí ella los manda a que pasen el WhatsApp. Ya estando en el WhatsApp, ahí dejan ellos sus indicaciones. Ya dicen, no, y es que necesito esto y esto y esto y lo otro, ¿no? Hay gente que ya, o sea, como que sabe ya qué es lo que necesita, ya tiene bien claro qué es lo que necesita. Y hay gente pues que no tiene ni idea, ¿no? De qué es lo que está pidiendo. Entonces, digamos, nuestro trabajo es justo descifrar qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. Entonces, ya que desciframos nosotros las necesidades del cliente, pues ya le sugerimos materiales, técnicas y a veces pues diseños desde cero, ¿no? Hay clientes que pues ya saben exactamente qué necesitan, entonces directamente dicen, oye, necesito que me hagas tantas impresiones de esto así en este material. Órale, entonces ya procedemos a hacer directamente la producción de su pedido. Pero pues gran parte de la clientela no es clientela profesional, ¿no? Es clientela que no sabe y ni tiene por qué saber, ¿no? Esto porque no se dedica a esto profesionalmente. O sea, me refiero al asunto de la producción de artículos o a la personalización de artículos. Ay, qué feo me quedó cortado. Necesito apurarme porque como se quedó la tapita abierta, no se me va a ir a mojar el... A Lau no le gusta que haga estas bromas. Dice que la gente va a pensar que hablo mal a propósito. Es una postura política, decían en la universidad. Entonces, les decía que ahorita vengo, voy a seguirles hablando, pero no voy a estar en cámara, porque me voy a ir a pelear con la caja eléctrica. Ay, creo que no. Bueno, pues ya, veré cómo queda. Así, ahorita que está abierto. Ahora está lloviendo para el otro lado. Pasa algo bien raro aquí en Querétaro. Bueno, más bien no estoy yo acostumbrado a esto, pero acá en Querétaro acostumbran a venirse siempre lluvias muy fuertes. Y cuando está la sequía, las sequías también son muy, muy fuertes. Entonces, o está el super calorón, o está así el diluvio, ¿no? No hay como que puntos medios acá. Y eso pues es una bronca, ¿no? Porque o te estás asando o estás empapado o hace así muchísimo frío, digo, para los parámetros de aquí, ¿no? Y entonces esas son como las primeras lluvias de la temporada. Empezaron hace 3 días. Pues justo empecé con la temporada de lluvias a hacer las grabaciones de esta bitácora. Entonces ya, les decía que hacemos la recolección de los pedidos en WhatsApp porque es preferible tener por escrito las indicaciones de los clientes. Entonces, a veces cuando te las dan
verbalmente, o puede uno entenderlo mal o puede que a uno se le olvide, ¿no? A mí se me olvidan mucho las instrucciones porque pues entre que soy medio distraído, tengo
Ok, entonces más bien tenía que prender este. Nunca hice el cambio. Oh, que la Bueno, pues. Ahora ya se han de haber aventado. Bueno, me aventé yo aquí hablando. ¿Cuánto llevamos de transmisión? Llevo como 40 minutos hablando y se me olvidó prender el micrófono. Entonces, no se grabó nada de lo que dije. Bueno, está bien. Porque también estaba como divagando mucho. Digo, normalmente tiendo a divagar. Creo que necesito como ponerle algo que me dé la señal de que sí estoy grabando. Porque de hecho me avisó esa madre, pero no le puse atención. Apenas ahorita como que lo vi. Y pensé que más bien se habría sido cuando salí o algo así, pero no. Resulta que efectivamente no estaba recibiendo nada de sonido. Yo creo que se cambió la configuración en algún momento mientras se reinició con el último cambio de configuración. Y pues bailó Berta. Pues ya, habrán visto mi bonita cara durante un rato. Ahorita lo que estoy haciendo aquí es ajustar las patitas de este gabinete. Tenía ahí unas computadoras viejitas que no ocupaba. Entonces necesitaba yo poner el gabinete eléctrico allá afuera para no dejar las cajas de plástico así pelonas porque entonces les iba a comer. Y como tenía ahí los gabinetes, pues son gabinetes, ¿no? Entonces literalmente puse unos gabinetes aunque no sean de lo que son. Me parece que han funcionado bien. Entonces, todavía no está completamente conectado. Necesito hacer algunas pruebas. Pero yo creo que cumplirán su función. Aunque no sea necesariamente para lo que estén diseñadas. Param, pararam, pararam, param, pam, param, pam, param, pam, param, param, pam, param. Les voy a cantar un poquito de mi ópera rusa que ya tiene frita Laura. Todos estamos acá. Miren, a lo mejor se vuelve viral esto. Entonces está la grabación de cómo me electrocuté en vivo. Aunque no va a ser la grabación de audio. Si es que realmente está llegando el audio para allá. Y no el video. No sean amarillistos. Iba a sellar acá afuera con silicón. Y ya ni pude. Quedó bien.
Ok, y entonces más bien parece ser que lo que pasó fue que se le perdió se le acabó la pila al microfonito y por eso dejó de transmitir. Entonces voy a tener que estar bien al pendiente también de cómo anda la pila de esta cosa, porque si no, voy a tener así otros cachotes de silencio. Y en realidad no me preocupa tanto que estén los silencios, más bien el asunto es que hay algunas de estas cosas que estoy diciendo que quiero que queden registradas. Porque otro de los efectos secundarios de las medicinas que estoy tomando es que estoy perdiendo un poco la memoria. Y es raro, se me está como borrando el español. Entonces, de repente hay frases o términos que sé que los sabía, porque los usaba antes, y tengo, digamos, como el concepto en abstracto en la cabeza, pero se me olvida cómo se dice. Y a veces se sustituye como por frases en otros idiomas. Algunas veces las frases en otros idiomas se adaptan mejor a lo que quiero decir, pero hay veces que no. Hay veces que simplemente pues se borró ese término y ya, pues no quedó. Perdón, es que como les decía hace rato que, bueno, como no escucharon, les decía que no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. Sí, pues así es este asunto. Yo creo que el día de hoy, no sé si llamar este experimento fallido porque ya aprendí algunas cosas, pero sí me parece que por lo menos quedó incompleto. Vean, este sí sigue prendido y aparentemente sí siguió transmitiendo. Entonces creo que sí se escucha desde allá afuera el micrófono. Más bien aquí el problema es que no... Ah, miren, aquí reconoció el momento. Entonces del 24 al 42, 20 minutos se quedaron muteados. Y ya no se oyó lo que dije. 20 minutos de andar, hable y hable y hable y hable, hable, y que no se grabaron. Pero bueno, así es este asunto. Ni modo. Entonces les decía que no sé si esta prueba llamarla fallida, pero sí por lo menos incompleta. No quedé satisfecho. Me gustó más ayer que estuve grabando. Porque aunque se oía feo y lo que quieran, si le echas un poquito de ganitas, pues se alcanza a escuchar lo que estaba diciendo. Y ahorita pues se perdió mucho de lo que dije. Pero bueno, seguramente en algún otro momento lo volveré a tratar los mismos temas y volveré a hablar de lo mismo. O a lo mejor no. No, así pasa. A veces hay cosas que son como momentos incapturables, momentos irrecuperables que solo quedan en la memoria. Y la memoria también
se borra, tampoco es permanente. Entonces hay que aprovechar mientras la tenemos. Yo creo que ese va a ser como el cierre del día de hoy. Nos vemos mañana.